Shalom, saludos queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarme en esta ocasión para un estudio más de la palabra del Todopoderoso. Estamos estudiando el libro de los Hebreos, ¿verdad? El libro de los Hebreos, que hemos dicho ya que es, considero por lo menos yo un tratado teológico, no tanto como una carta, sino más bien un tratado teológico acerca del Mesías. Bueno, pues vamos a comenzar el capítulo 4 para hoy. Vamos a mostrar el documento. Y aquí tenemos capítulo 4. Perek Dalet. Perek significa capítulo. Dalet es el número 4. Es una letra hebrea, pero se utiliza como el número 4. Bueno, enseguida vamos a leer el texto hebreo acá en la transliteración para que todos puedan seguirme con facilidad, ¿verdad? Acá tenemos también el texto hebreo con letras asirias o arameas, que es el tradicional. Dice, al ken behinmatse od hahaftaha labo el menujato mirana penyerae ish miken meacher peamau. Esta palabra se puede traducir, leer también como peamav. Peamav. Amav es el hebreo moderno. En hebreo antiguo pues era peamau. Bueno, dice, por tanto, por quedar aún la promesa de entrar a su reposo, esta es la palabra clave aquí, temamos ahora, no sea que parezca a alguno de ustedes no haberlo alcanzado. ¿Okay? Fíjense, la palabra clave aquí es reposo. Aquí me refiero en este verso. Reposo. Bueno, y quizá en este capítulo en general. Que en hebreo se dice menujá, mírenlo acá, menujá. Claro, esta terminación to significa su, de él. Entonces, menujató es su reposo, el reposo de él, del Todopoderoso. Así que en este capítulo se va a hablar principalmente del reposo. ¿Y qué cosa es el reposo? Bueno, vamos a ver. Generalmente ustedes saben que se traduce la palabra Shabbat como día de reposo, pero no es una traducción exacta, ¿verdad? La palabra Shabbat en realidad significa día de cesación, de cesar. Aunque cesar se sobreentiende que si uno cesa de trabajar, pues va a reposar. Aunque no necesariamente, ¿verdad? Uno puede cesar de trabajar para ir a pasear, por ejemplo. Así que sería apropiado en un día de reposo, en un Shabbat, puede salir y dar un paseo por la naturaleza a un sitio cercano, ¿verdad? Que no haya que pasar mucho trabajo, ni haya que estar comprando, ni nada de esas cuestiones. Pues Shabbat es cesación, cesar de trabajar. Ahora, la palabra hebrea para reposo es menujá. Es la que tenemos aquí, ¿verdad? Subrayada, menujá. Y claro, el Shabbat es un menujá también, un día de menujá, de reposo. Ok, así que aquí tenemos una advertencia en este caso de que no sea que alguno se quede sin alcanzar el reposo que promete nuestro Padre Celestial. Y de eso trata el capítulo 4 principalmente. Vamos a ver el verso siguiente, verso 2. Y gamelenu ba'ak habesorah kevoa alehem welahem lo hoil devar hashemua mi pene asher lo ahit arab be emuná la shomeim. Porque también a nosotros vino la buena nueva, esta es la habesorah en hebreo, la buena nueva que se tradujo al griego como evangelium y pasó al español como evangelio. Como vino a ellos. ¿A quiénes son ellos? Al pueblo de Israel le vino también el evangelio, evangelion en griego, o la besorá en hebreo, la buena nueva, que es la traducción correcta, pues le vino a ellos también, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Muchos limitan la palabra evangelio pues, a los cristianos, ¿verdad? A los que están bajo el nuevo pacto.
Pero aquí se habla de que a ellos también le vino la buena nueva, Jabesorá, Evangelion. Bueno, pero ¿qué pasa? Que a ellos no les aprovechó. No les aprovechó, ¿por qué? Por esto que dice al final, a causa de que no intervino la fe en los que oyeron. O sea, que ellos oyeron la buena nueva, pero no tenían fe suficiente. Así que no les aprovechó. Y eso nos pudiera pasar a nosotros también, si no tenemos fe, si le servimos al Padre y aceptamos la verdad y todas estas cosas, pero no tenemos fe, confianza, entonces no nos va a aprovechar. Es lo mismo. Vamos al verso 3. כי באי המנוחה אנחנו המאמינים, כמו שאמר, אשר נשבעתי ואפי אם יבואון אל מנוחתי, אף כי נקמרו מעשה יהוה מאת היווסד העולם. Pero entramos en el reposo nosotros, los que hemos creído. Ahí está. Los que hemos creído, los que tenemos fe, los que hemos aceptado al Mesías Yahoshua, nuestro hermano mayor, nuestro redentor, de ese que está hablando aquí, los que hemos creído, como dijo, que juré en mi ira si entrarían en mi reposo, aún acabadas las obras de Yahweh desde la fundación del mundo. Esta frasecita, si entrarían en mi reposo, es un poco difícil de traducir del hebreo, porque aparenta como si ese sí fuera condicional, pero no. En este caso, el sentido de esa frase es, no entrarán en mi reposo. ¿Ok? Claro, se refiere a los que no aceptaron con fe, a los que no entraron al reposo del Padre por fe o con fe. All right, vamos a ver el siguiente verso, verso 4. Verso 4. כי על היום השביעי הכתוב אומר, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו. Porque sobre el día séptimo, la escritura dijo, y reposó en el día séptimo de todas sus obras. Ok, fíjense lo interesante aquí, hermanos. Mientras en la cristiandad, los maestros principalmente, porque yo diría que los miembros, los hermanos, no son culpables de los errores de los teólogos, ¿verdad? De los maestros. Los maestros han declarado que el día de reposo séptimo de la semana, el Shabbat, que en español se llama sábado, que viene del hebreo Shabbat, fue abolido, fue abolido. Ya eso no aplica para los cristianos, dicen ellos. Bueno, pero fíjense como en este pasaje del apóstol Shaul, Pablo, hablando de reposo, de entrar en el reposo del Padre, de nuestro Salvador, de nuestro Creador, lo relaciona con el séptimo día de la semana. Aquí está. Porque sobre el séptimo día o el día séptimo, la Escritura dijo, y reposó en el día séptimo de todas sus obras. ¿Ok? Así que hay una relación en este pasaje del reposo de Yahweh, del Todopoderoso, o con el sábado, el Shabbat, el día de reposo establecido y mencionado en Éxodo 20, capítulo 20 de Éxodo, versos 11 en adelante. Vamos a ver qué nos dice el verso 5. Y dice aún, no entrarán en mi reposo, que es la traducción correcta aquí. Y dice aún, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Los que no entran por fe, los que no tienen fe, los que no tienen confianza. Pues ustedes saben que la palabra fe viene del hebreo emuná, que no solamente significa fe, significa también confianza, confiar. ¿Okay? Verso 5, verso 6 ahora. כי יש עוד מקום לבוא אליך, ואשר התבשרו בראשונה המה לא באו שם במרים. Por tanto, como hay un lugar para entrar a él, al reposo,
Y a quienes se les anunció en el principio, ellos no entraron allá por desobediencia. Vamos a ver, el pensamiento continúa en el verso 7, pero vamos a detenernos aquí un momento. ¿Por qué fue que ellos no entraron al reposo que les ofreció el Todopoderoso Yahweh? Por su desobediencia. Entonces la pregunta es, ¿tiene la obediencia que ver con entrar en el reposo del Padre? Si usted entiende el reposo por la salvación, está bien, hay un sentido de eso, pero se relaciona con la obediencia. ¿Eh? No es nada más que cree en el Salvador y ya, y serás salvo tú y tu casa. Eso es parte del asunto, pero eso no es todo. Aquí está hablando de que no entrarán, como no entraron los israelitas antiguos por su desobediencia, se infiere entonces que no entrarán hoy día tampoco en el reposo divino los desobedientes. Por su desobediencia no entrarían tampoco. Vamos a ir hilando fino, ¿verdad? Analizando el pasaje, comparándolo con las expresiones del Padre y del Mesías también en otros contextos, ¿verdad? En otros pasajes. Este es un tema sencillo, no hay ninguna complicación aquí. Vamos a ver el verso 7. Okay. La gen Josif Boa Yom Miketz Yamim Rabim Be'amero al Yede David Hayom Kemo Shene'emar Hayom Im Kebolo Tishma'u al Takshu Levavchem. En español ahora. Por eso, otra vez determina un día, después de muchos días diciendo por medio de David, hoy, como está dicho, hoy si su voz oyen, no endurezcan sus corazones. Entonces aquí hay otro elemento interesante. No entrarán los que endurecen sus corazones, no entrarán al reposo del Padre, ¿verdad? Que en aquellos tiempos antiguos estaba representado por la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entrar al reposo de Yahweh en aquel tiempo para Israel equivalía a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y de esa misma manera, entrar al reposo de Yahweh hoy día representa también, o quiere decir, entrar a la salvación, que es a través del Mesías, tu Hijo amado. Pero siempre se relaciona con la obediencia. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo ahí. Se relaciona con la obediencia. Y también se relaciona con un corazón blando, digamos, receptivo. ¿Qué es lo que significa un corazón blando, verdad? Receptivo. Mientras que un corazón endurecido o duro significa un corazón no receptivo. Y la palabra corazón, ustedes saben que en algunos contextos pues se puede traducir como una actitud o un pensamiento, una mente. Todo eso está implicado en la palabra lev, hebrea, corazón. Igual que en el griego cardia. Bueno, pues los que endurecen su corazón, los que endurecen sus actitudes, quiere decir que no acatan la obediencia que pide el Padre para sus hijos, esos no entran tampoco. Así que hay que tener cuidado con eso de estar diciendo, no hay que guardar ese mandamiento, no hay que obedecer esa ley, no hay que obedecer esto otro. No, hermanos, eso puede llevar a desobediencia, a rebeldía, a un corazón endurecido. Y ahí es el peligro porque no entrarán, dice ahí. Y por lo tanto, por el contrario, nos exhorta el Padre a través de este pasaje a no endurecer nuestros corazones. Dice, hoy, si su voz oyen, no endurezcan sus corazones. Y este llamado es para ustedes, mis queridos hermanos, sean cristianos o mesiánicos o lo que sea, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de religiones ni de iglesias, estamos hablando de personas, de seres humanos. Si usted muestra un corazón blando, o sea, un corazón sumiso, dispuesto a obedecer, usted traerá el reposo del Padre Celestial. Ok, vamos al siguiente verso, verso 8, en el capítulo 4 del libro a los Hebreos, que dice, que ilu haniah lachem Yehoshua
Lo haya medaber ajareken al yom ajer, porque si hubiera dado a ellos Yehoshua, no hablaría después, por tanto, sobre otro día. O sea, si le hubiera dado Yehoshua el reposo, porque ese es el tema, el reposo. Ahora fíjense que aquí la palabra Yehoshua, que es el nombre original de Josué, se refiere a Josué. ¿Ok? Ese es el mismo nombre del Mesías, pero el Josué, que todo el mundo conoce como Josué del antiguo pacto, era un símbolo del Mesías. Era un tipo del Mesías y el prototipo es Yahoshua, el de Nazaret. ¿Ok? Entonces, pues aquí está hablando de ese Josué, todo el mundo lo conoce como Josué, por eso mencionamos ese nombre, para que nos entendamos, ¿verdad? Pero su nombre original y verdadero es Yehoshua o Yahoshua. Y dice que si ese Yahoshua, Josué, les hubiera dado reposo a ellos, a los israelitas, ¿y por qué menciona Josué? Porque Josué, Yahoshua, fue el que introdujo el pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán, no fue Moshe. Moisés no introdujo al pueblo, ni siquiera entró y no pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida en Canaán. Fue Yahoshua, el que todos conocen como Josué. Eso de Josué es un invento moderno relativamente, hermano. Su nombre original y correcto es Yahoshua. Bueno, pero eso es un paréntesis, ¿verdad? Ese no es el tema de hoy. Pero dice que si ellos hubieran entrado al reposo, lo cual indica, porque acuérdense que está hablando de un pueblo que salió de Egipto y que no pudo entrar a la tierra de Canaán. Ustedes saben la historia, ¿verdad? De los que salieron de Egipto, solamente los niños, los menores, y los que nacieron durante los 40 años de travesía por el desierto, esos fueron los que entraron. La gran mayoría de los que salieron de Egipto no entraron a la tierra de Canaán, murieron en el desierto. ¿Se dan cuenta? Hay que entender ese contexto para entender lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Si hubiera dado a ellos, si Yahoshua le hubiera dado a ellos, a aquellos que salieron, el reposo, no hablaría después, por tanto, sobre otro día. Vamos a seguir hilando en el verso 9. Dice, ok, verso 9. Al Kenni Shara, Od Menuchat Shabbat, Leam Elohim. Por tanto, queda aún el reposo del Shabbat para el pueblo del poderoso. Hermanos, ¿cómo es posible que los teólogos, algunos teólogos y maestros cristianos, no le estén enseñando al pueblo lo que dice este verso, este pasaje? Si lo quiere más claro, hermano, tiene que mandarlo a hacer. Este pasaje está hecho ya y fue escrito en el siglo I por el apóstol Shaul, Pablo. ¿Ok? Y fíjense lo que dice. Por tanto, queda aún el reposo del Shabbat para el pueblo del poderoso. Claro, las versiones cristianas como que han disimulado el sentido de ese verso o han modificado el sentido de ese verso traduciéndolo diferente. Búsquenlo en la versión Reina Valera y verás que ahí está un poco diferente. Dice, algunas versiones dicen porque queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Otros dicen un reposo para el pueblo de Dios. Pero en el griego, es interesante, en el griego de donde ellos traducen, la palabra para que queda un reposo, dice, queda un sabatismos. Sabatismos, que en español sería sabatismo. Sabatismo es la observación del Shabbat, del sábado. Interesante que en el mismo griego de donde traducen los traductores cristianos, habla del Shabbat, del sábado, séptimo día de la semana. Y aquí en el hebreo, que es un texto de restauración, restaurando el texto hebreo a base del griego, eso lo reconocemos, pero lo traduce bien, porque dice, queda aún el reposo del Shabbat. Mírenlo aquí. Menuhat Shabbat. ¿Ok? Menuhat es reposo de. Y Shabbat, el sábado. Entonces, míralo acá en hebreo con letras hebreas o con letras asirias. Menuhat
Shabbat. ¿Ok? Entonces, hermanos, está claro que en este pasaje relaciona el reposo espiritual que nos da el Mesías con el reposo físico del Shabbat, del sábado, el día de reposo semanal. Hay una relación en eso. Y aquí lo dice claramente. Aún queda para el pueblo del poderoso, o sea, para el pueblo de Dios, como traduce Reina Valera, o para el pueblo de Elohim, como dice en hebreo, míralo acá. Acá, ¿ves? La Am Elohim, eso quiere decir al pueblo de Elohim. Elohim significa el poderoso o el todopoderoso. Entonces dice pues que queda todavía un reposo para el pueblo del poderoso. Hasta rima en español. Queda aún el reposo del Shabbat. O sea que no está hablando de un reposo de viernes, ni domingo, ni ninguno, ni otro día que se invente alguien por ahí. Reposo del Shabbat. Dice, ¿para quién? Para el pueblo de Elohim, para el pueblo del poderoso. O si lo quiere en lenguaje de Reina Valera, para el pueblo de Dios. Vamos a ver el verso 10. Dice, Kihaba el menuchato, gamhu Shabbat, mimelachto, kaasher ha Elohim mishelo. Porque el que entró a su reposo, al reposo de Elohim, del Padre, del Todopoderoso, también él ha cesado de sus obras, como el gran poderoso de las suyas. Ahí está. Quiere decir que cuando un creyente entra al reposo de Yahweh, que es un reposo espiritual, pero que está simbolizado, representado por el séptimo día de la semana, que se llama Shabbat en hebreo, se llama Sabatos en griego, y se llama sábado en español, todo el mismo nombre. Todo el que ha entrado a ese reposo espiritual, dice, ha cesado de sus obras, de las obras de uno. Quiere decir que ese es un día en que uno cesa de realizar sus obras, su trabajo secular, lo que hace todos los días de la semana para ganarse el pan de cada día. De eso hay que descansar el séptimo día de la semana. Y aquí no habla de ninguna, de que se haya descartado o abolido el día de reposo. Al contrario, está relacionando el día de reposo, el Shabbat, el sábado, con el reposo espiritual que nos ofrece el Padre a través del Mesías. All right. Vamos a ver algo más. Dice, la gen, eso es por tanto, nishkedana lavo el hamenuja hahi lema asher lo yika shel ish wehaya mamre kemohem. Por tanto, procuremos ahora entrar en el reposo ese, para que no caiga alguno y sea desobediente como ellos. Ahí está. Otra vez, hermanos, piensen como a base de repetición, las escrituras quieren que se nos grabe en la mente el concepto de la obediencia, a entrar al reposo del Todopoderoso, de Yahweh, o del Mesías también, no es compatible con la desobediencia. Los desobedientes no entrarán. Lo dicen otros pasajes. Ustedes, los que han leído la Biblia, saben de todo esto. Los desobedientes no entrarán al reposo del Eterno, al reposo del reino, al reposo de Yahweh, al reposo del Mesías. Todo eso es lo mismo. ¿Okay? No entrarán, dice ahí. Porque dice que debemos procurar ahora entrar en el reposo, en ese reposo del que se está hablando aquí, que está representado por el Shabbat semanal, para que no caiga alguno y sea desobediente. O sea que el que es desobediente cae ¿de qué? Pablo habla también de caer de la gracia, o sea, de caer del favor, de caer del camino, ¿ok? Caer es sinónimo de perderse la bendición de la que está hablando aquí, de entrar en el reposo del Padre, ¿verdad? Y eso es la exhortación en el verso 11. Procuremos. Eso quiere decir, hay que esforzarse, hay que hacer algo para entrar en el reposo del Padre, de Yahweh. No sea que alguno caiga
y sea desobediente como ellos, como los israelitas de la antigüedad en el tiempo de Moisés, que fueron desobedientes y no entraron al reposo del Padre. Verso 11, un poquito largo, vamos a leer español nada más para abreviar. Dice, porque la palabra del gran poderoso viva es y eficaz, más poderosa que toda espada de 2 filos. En hebreo dice literalmente de 2 bocas, pero significa filos. Y penetra hasta dividir entre el alma y entre el espíritu, entre las coyunturas y entre el tuétano. Eso es una metáfora, ¿verdad? Porque el espíritu, ¿verdad? No el espíritu, pero las coyunturas y el tuétano son cosas físicas. La palabra, metafóricamente, está diciendo que afecta o beneficia todo el cuerpo, toda la persona, alma, espíritu y cuerpo. Y discierne los pensamientos del corazón y sus intenciones. Esa es lo que dice la palabra del gran poderoso. ¿Por qué aquí hemos traducido gran poderoso? ¿Verdad? Cuando acá dice Ha Elohim, por eso mismo. Porque la palabra Elohim significa el poderoso. Pero, y es un plural de excelencia, un plural de énfasis. Pero cuando esa palabra Elohim va acompañada de un artículo, o sea, tiene el artículo definido, ha, ese es el artículo definido, esto aquí que se escribe así, ha, en hebreo, ¿verdad? Y acá en español, pues se traduce, se escribe así, ha, H-A. Cuando la palabra Elohim lleva artículo definido, ha Elohim, entonces es un intensivo superior. O sea, es más que un intensivo. Entonces, por eso es que hemos traducido en este verso, en vez de traducirlo el poderoso, Elohim, hemos traducido el gran poderoso, que es un énfasis mayor que decir el poderoso, ¿verdad? Y así es en hebreo. No es simplemente Elohim, sino Ha Elohim, que también se pudiera traducir el todopoderoso. Bueno, ahí está diciendo que la palabra de Yahweh, el de Ha Elohim, del gran poderoso, es viva y es eficaz, y penetra en el ser humano. Claro, si el humano se deja, ¿verdad? Deja que esa palabra entre a él, en su corazón, en su mente. Entonces, discierne incluso las intenciones del corazón. Es decir, que el Todopoderoso, a través de su palabra, sabe, discierne, incluso no solamente nuestras palabras y nuestros pensamientos, sino nuestras intenciones. Sí tendrá poder ese Padre Celestial. Verso 13. Dice, Ween Yetsur Nistar Milefanau, Kihakol Yasuf, Wegalui le Ene Baal de Barim Shelan. Y no hay creación encubierta en su presencia, la presencia del Padre, porque todo está desnudo y abierto a los ojos del que juzga las palabras nuestras. ¿Okay? Todo está abierto a los ojos del que juzga las palabras nuestras. Fíjense curioso que aquí dice le ene Baal. Baal significa dueño. ¿Okay? Por lo tanto, aquí se podría traducir extraliteralmente a los ojos del dueño de nuestras palabras. Pero lo que significa es el que juzga nuestras palabras. Ok, vamos al verso 14. Weata, en hebreo acá. Weata biyot lanu kohen gadol na'ale me'od asher avar et hashamayim Yeshua ben ha-Elohim nechasika behodaat emunatenu. Y ahora, teniendo nosotros un sumo sacerdote, esta palabra, este gran título, sumo sacerdote, que es lo que es subrayado acá, Kohen Hagadol, sacerdote grande, sacerdote sumo. Y está hablando ahora del Mesías Yahushua, que también se llama Yeshua en arameo. En arameo es Yeshua, en hebreo Yahushua. Dice que este sumo sacerdote que tenemos nosotros ahora, con referencia al Mesías, dice que es tan exaltado que penetró los cielos. Ahí está. Yeshua o Yahushua, el Hijo del Gran Poderoso, retengamos el conocimiento de nuestra fe.
Hermanos, aquí tenemos un dato importante también, que es incidental, o sea, en paréntesis, que no es el tema de hoy, pero bueno, aquí está enseñando algo importante, porque hay algunos mesiánicos, algunos maestros mesiánicos por ahí en internet y en el mundo, ¿verdad?, enseñando que el Padre y el Hijo, Yahweh y Yahushua, no son dos personas, sino la misma persona, que es el mismo, que Yahshua es Yahweh. Hermanos, eso es un grave error. Voy a presentar próximamente un tema aclarando eso a fondo, porque ese no es el tema de hoy. Pero ustedes verán que claro está cuando veamos la traducción correcta de todos esos pasajes en otro contexto, ¿no? Bueno, pues aquí nos enseña que son dos. Elemental. Dice Yeshua, el hijo, ¿de quién? Del gran poderoso. El gran poderoso es Elohim en hebreo. Entonces Yeshua o Yahushua es el hijo de Elohim, no es Elohim. Entonces Yahushua o Yeshua es el hijo de Yahweh, no es Yahweh, es el hijo de Yahweh. Eso es sencillo, hermanos. Eso es elemental, eso es lo que dice allí. No sé cómo hay personas que pueden obviar eso, echar a un lado lo que dice la palabra para establecer su teoría, su interpretación, su imaginación de que son la misma persona. Cuando en todo momento en los escritos apostólicos se presentan dos personas, el Padre y el Hijo. Imposible que yo sea el mismo, que yo sea mi Padre. O sea, ¿cómo puedo yo ser mi Padre? ¿Cómo puedo yo ser mi hijo? Eso es un disparate, incluso preguntarlo. Eso es imposible. Bueno, pues el Padre, Yahweh, el Todopoderoso, es un ser, y Yahushua, el Mesías, es otro ser. Entonces son dos seres. En toda la Biblia se presenta así, de una manera o de otra. Por ejemplo, hay muchos pasajes que hablan de que el Padre sentado en su trono y a su lado el Hijo. Entonces son dos, etcétera. Pero bueno, cerrando el paréntesis, que eso no es el tema de hoy exactamente, vamos a continuar con el verso 15. Dice aquí en Lano, Kohen Gadol asher lo yuchal להצטער בחוליינו, כי אם מתנשא בכל כמונו ובלי חטא. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que él, el que tenemos, Yahushua, se puede compadecer de nuestras debilidades humanas. ¿Por qué? Porque él fue probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Quiere decir que cuando somos tentados a pecar, cuando somos tentados a hacer lo malo, a veces caemos y a veces no caemos. Pero muchas veces la prueba es difícil, ¿ok? Muchas veces la tentación para nosotros los seres humanos es difícil, hay que ser realistas. No somos perfectos. Caemos en pecado de vez en cuando. Por eso es que tenemos que arrepentirnos cada vez que hacemos algo mal, algún pecado. Y continuar caminando en la senda de la obediencia. ¿Ok? Él, el Mesías, puede compadecerse de nosotros fácilmente porque Él pasó por las pruebas que pasamos nosotros cotidianamente. Ya ustedes saben, no hay que especificar todas las pruebas que nos vienen a través de la vida, ¿verdad? Todo el mundo sabe cuáles son los pecados y cuáles son las tentaciones que se nos presentan y cuántas son las veces que hemos caído también y cuántas son las veces que no hemos caído. Todo eso es parte de la batalla, ¿verdad? Lo interesante es que no tenemos un sumo sacerdote humano, como lo tenían los israelitas en aquellos tiempos, que eran hombres pecadores igual que todos los demás, sino que ahora tenemos un sumo sacerdote perfecto, un sumo sacerdote
que nunca pecó. Lo dice al final del verso, pero sin pecado. Fue probado o tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahí está. Eso es lo importante, hermanos, de tener la confianza, la fe en Yahushua o Yeshua, en el Mesías, como nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué cosa es un sumo sacerdote? El sumo sacerdote en los tiempos antiguos, en la administración de la cabaña, del Mishkan, como dice en hebreo, que lo han traducido un poco mal con eso de tabernáculo. El sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo, el único hombre que podía entrar a ese lugar, el lugar santísimo, y una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba allí para representar al pueblo delante de Yahweh, para que el Padre, para ofrecer el sacrificio que se había consumado ese mismo día, para la expiación o el perdón de los pecados del pueblo. ¿Ok? Eso era el sumo sacerdote. Esa era su función principal. Había otras funciones, pero esa es la principal. Bueno, pues aquí está diciendo que el sumo sacerdote que tenemos ahora nosotros, que es Yahushua, el Mesías, no es como aquel que también podía caer en pecado y era un hombre común, mortal y pecador como todos los demás, sino que es uno perfecto que nunca pecó. Eso es lo interesante en este verso. Ok, vamos al verso siguiente, verso 16. Al Ken mi kreva bevitajón livne kise hechased la sed rachamim welinso chesed le esrabe ita. Por tanto, acerquémonos con confianza ante el trono de la gracia, ese es el trono de Yahweh, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna o por oportuno socorro, como traducen otras versiones. Entonces la exhortación aquí es que nos acerquemos con confianza, con fe, con confianza ante Yahweh, que está sentado en el trono de la gracia, quiere decir en el trono de la misericordia, para que alcancemos misericordia y hallar gracia. O sea que esa es la exhortación que tiene el verso 16 para nosotros, que por tanto, o sea, ¿qué tanto? ¿Por qué dice por tanto? Porque tenemos un sumo sacerdote allí intercediendo por nosotros. Está el Padre sentado en su trono, está el Hijo a su lado, intercediendo por nosotros. Son dos, otra vez. Y el Hijo está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote delante del Padre. Y por eso es que podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia. Ah, que yo soy pecador, he pecado. No importa. Acérquese con confianza ante el trono de la gracia. Oh, pero es que yo cometí un pecado tan grande. Oh, que mi pecado es muy grande. No importa. Acérquese ante el trono de la gracia. Oh, es que he pecado tantas veces en lo mismo. No importa. Acérquese al trono de la gracia y hallará misericordia. Porque acuérdese lo que dijo nuestro maestro, el Salvador, Yahushua, el Mesías. Todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. Ahí está. Él no dijo algunos, eso es lo interesante. Él no dijo a algunos pecados, no. Él dijo todo pecado, todo, menos uno, pero eso es otro tema. Todo pecado, dice, le es perdonado a los hijos de los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu de santidad. Ahí está. Disculpen, tengo que tomar un poco de agua. Un poco de agua con limón para la garganta. Todo pecado le es perdonado a los hombres, o sea, a los seres humanos, excepto la blasfemia contra el Espíritu de santidad. ¿Y cuál es la blasfemia? Eso es la blasfemia contra el Espíritu de santidad, otro tema, pero vamos a resumirlo. Esta es en dos ámbitos se puede cometer esa blasfemia. Una vez lo que hicieron los fariseos, porque a raíz de los fariseos, de algo que dijeron los fariseos, es que Yahushua dijo esas palabras.
El Mesías echaba fuera demonios. ¿Eh? Y los fariseos, viéndolo, dicen, por Belcebú, el príncipe de los demonios, es que éste echa fuera los espíritus, a los demonios. Entonces Yahoshua los reprendió. Y entonces fue que dijo esas palabras: todo pecado les perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el espíritu de santidad, contra el espíritu. Quiere decir que eso, atribuirle al demonio las obras del espíritu de santidad, del espíritu de Yahweh, es blasfemia contra el espíritu. Y el otro módulo de blasfemia contra el espíritu es algo que menciona también en este libro de los Hebreos, lo vamos a ver después, que dice que después de haber, resumiendo yo el pasaje, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hablando del Mesías, y se echa a alguien para atrás, entonces dice que no queda sacrificio más por ese pecado, porque dice que sigue entonces pisoteando la sangre del pacto que lo redimió. O sea que el segundo modo de la blasfemia contra el Espíritu es rechazar el sacrificio del Mesías que hizo por nosotros. Un aspecto de la blasfemia contra el Espíritu es rechazar la obra del Espíritu de Santidad y atribuírsela a los demonios. Y la otra forma es rechazar la sangre del Mesías que derramó por nosotros. Peligroso eso. Todo pecado es perdonado menos eso. La blasfemia contra el Espíritu de Yahweh. Vamos a ver lo que nos dice el verso 17. Bueno, ahí terminamos. Perdónenme que me distraje y no recordaba que ese es el último verso. Así que con esto pues damos fin a la consideración de este capítulo del libro de los Hebreos, el capítulo 4, ¿verdad? Y les invito a los hermanos que me están viendo por YouTube y me están escuchando por YouTube, a que me acompañen los viernes. El próximo viernes vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de los Hebreos. Y cada viernes analizaremos un capítulo de este precioso libro hasta que terminemos los 13 capítulos. Así que todavía falta. Y lo hacemos en vivo en una plataforma con audio y video que se llama Zoom. Y para a los que no están ya en la lista ¿verdad? de suscriptores, pueden entrar. ¿Cómo pueden entrar a Zoom? Pues solamente recibiendo el enlace de entrada que yo envío todos los viernes a los que están en mi lista. Los que no están en mi lista no van a recibirlo, ¿verdad? Pero entonces, si usted me avisa, o sea, la única manera es que usted me escriba a hebraica@gmail.com, hebraica@gmail.com, y me dice: quiero registrarme en la lista hebraica, si es que no está allá, ¿verdad? Entonces yo lo registro y de ahí en adelante todos los viernes recibe el aviso y la clave de entrada a Zoom para los estudios de los viernes. Yo digo viernes, pero ya es Shabbat, porque es los viernes a las 7 de la noche, de 7 a 9, y para efectos nuestros de los que observamos en la Torah, ¿verdad? Y el Shabbat, pues ya viernes a la puesta de sol ya empieza el Shabbat. Por eso digo viernes para que todo el mundo me entienda, ¿verdad? Si digo sábado, a lo mejor se van a creer que es sábado por la noche, lo que llaman ahora sábado por la noche. No, viernes por la noche a las 7. Entonces, y es gratis y es entrada libre para todos, ¿ok? Así que les invito para la próxima semana que me acompañen en el estudio, el análisis del capítulo 5 del libro precioso de los Hebreos. Hasta entonces, queridos hermanos, vamos a despedirnos de todos los presentes y de los que nos están escuchando la grabación. Hasta la próxima. Shalom.